Avanzamos con más entrevistas, ya nos acompaña en los estudios nuestro segundo invitado, se trata de Gustavo Vallejo, presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Yo quería empezar esta entrevista preguntándole su opinión sobre esta resolución del Consejo Nacional Electoral. Supongo que le escuchó a la consejera Elena Nájera y ella ha señalado que es una situación bastante política, que lo que ha hecho el Consejo Nacional o esta mayoría del Consejo Nacional Electoral es simplemente obedecer una disposición del presidente de la República que le resta transparencia a lo que será la segunda vuelta electoral del 13 de abril. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente hay un malestar ciudadano por la resolución del Consejo Nacional Electoral. Ya sabemos que la primera persona que solicitó o que, comillas, le preocupaba el uso de los teléfonos en el proceso de votación era el presidente y a su equipo. Eso fue hace semanas. Y luego, evidentemente, hubo la acción, la ejecución, diría yo, porque la iniciativa no es del Consejo Nacional Electoral, la ejecución de la solicitud del gobierno de establecer un sistema de multas que, en términos generales, en términos jurídicos, he revisado varias notas de especialistas, de entendidos en materia electoral, y establecen que no hay cómo hacer ninguna reforma que afecte o que influya en la normativa ya establecida para el proceso electoral. Significaría que en términos legales no es pertinente, no es legal. Sin embargo, ya sabemos que en este país el tema de las normas y las leyes siempre están en entredicho. La hoja de ruta politiquera más bien, siempre prima. Uno. Pero dos, creo que hay un sentido más bien inverso del resultado. Creo que la molestia que está generando en amplios sectores de la ciudadanía, sobre todo por las multas de $9,000 a $32,000, es así como vivir en un mundo paralelo, de decir, ¿cómo es eso? Si saco mi celular al momento de ir al biombo, pues me pueden detener, multar, van a establecer el protocolo, no está claro, pero se entendería que quien va a actuar es la fuerza militar en este caso, que son los asignados. Pero lo de las multas está clarísimo, ¿no? Eso es lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Lo que están haciendo es, diría yo, equivocando en la acción politiquera de establecer una hoja que les permita, una hoja de camino, de ruta que les permita ganar las elecciones. Creo que es un error. Creo que el gobierno se va a dar cuenta de aquello, pero ya está hecho. Y seguramente la gente que trabaja con redes sociales, que analiza datos, se habrá dado cuenta que más bien es todo lo contrario, ¿no? Hay un pequeño grupo que dice sí, es una buena decisión, los narcos no van a poder obligar a la gente a votar, y obviamente no hay ninguna denuncia en ese sentido, que yo conozca al menos, no sé, ustedes que están más en el día a día, no hay ninguna denuncia, que ese es el gran argumento, pero tras de eso hay toda una narrativa, que es lo que me preocupa, más allá de esta pequeña ficha que se mueve en el tablero electoral. Es crear un relato de la lucha contra una candidatura que promueve el narcoterrorismo, y creo que a eso se liga varias acciones, no solo el uso de los celulares, la reactivación del proceso que inició en contra del alcalde de Quito. Tenemos un concejal ahí, en su momento él hizo un pronunciamiento público de que no tenía mucho sentido jurídico la acción que le estaban implementando. En la tarde de hoy hacemos una reunión del partido para analizar, pero eso está en Estamos hablando de Andrés Campaña. Sí, así es. ¿Qué podría ser? ¿Qué? ¿Sancionado? ¿Revisada su actuación? No, más bien en la tarde dialogamos, pero lo que quiero decir es que de inicio, cuando se inició el proceso de sancionatorio, de remoción, porque en la campaña anterior apareció junto a la candidata González, Andrés ya manifestó su postura y decía que no encuentra razón jurídica para que eso se viabilice, ¿no? Ahora hay otro momento, hay una resolución del contencioso que es la máxima instancia, y pues vamos a analizar el caso, pero para seguir en el hilo, creo que esa es una segunda acción, el tema de la Liga Azul es la tercera, pero, y obviamente eso en el campo de la campaña bajo la mesa, la campaña oscura, ¿no? Pero sobre la mesa se habrán dado cuenta que hay una enorme campaña del régimen del presidente candidato. En redes sociales, abres del País de España, BBC Mundo, y te aparece la publicidad. Seguramente son esos spots falsos que hablan de
que medio dicen Luisa representa en todos lados, está en YouTube, exactamente. en Yahoo, en Gmail, es parte de la lamentable campaña que se está presentando. El presidente está botando la casa por la ventana con fondos públicos, pero creo que eso, como el elemento del CNE de sancionar, está generando malestar. Y yo creo que del malestar está pasando a la indignación de amplios sectores de la sociedad. Es decir, no están haciendo bien las cosas. Si quieren ganar, hagan cosas que les pueda dar votos. Creo que están en una campaña un tanto desesperada. Gustavo, bienvenido, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Yo hoy tengo una inquietud, y es, coincidiendo además en el hecho de que el CNE lo que ha hecho es operativizar un pedido del presidente. No es que esta decisión la adopte el CNE porque se les ocurrió, es un pedido de Noboa. Y ese pedido de Noboa, además, bajo las presiones del ministro de Defensa y del ministro del Interior, con sendas reuniones a las que fueron convocados los consejeros electorales a sus ministerios. Pero vino acompañado de algo, además, ¿no? De la denuncia de un posible fraude. Entonces, la pregunta ahí es, Gustavo, ¿cómo te pueden hacer fraude a ti, que controlas del Ejecutivo, y que a través de todos los mecanismos posibles, controlas del CNE, controlas del TCE, controlas todo? Y ahora, de hecho, además, parece están operando en conjunto con la Fiscalía, porque la Fiscalía actúa y de inmediato tú te vas a encontrar con comunicados del Ministerio del Interior en la misma línea de la Fiscalía, tal cual. ¿Cómo le haces fraude a un régimen que parecería el control de todo? ¿O es que, de alguna manera, el señor Noboa, a través de las narrativas, está pretendiendo anticiparse a? El primer elemento que colocaría en el debate público es lo que sucedió en primera vuelta. Es más, en el mundo de la política se sabe todo. Hasta medio tenían preparado el festejo del triunfo del presidente en primera vuelta. Yo creo que habría que comenzar el análisis por ahí. Efectivamente no se esperaba el resultado de una candidata González empatando en porcentajes de votos. Creo que en ese momento se intentó crear un relato del presidente ganador, y fruto de eso es que finalmente no... Gracias. Fruto de eso fue que no fue a saludar a sus simpatizantes reunidos, porque el relato creado no correspondía a la realidad de los votos. Desde ahí comienzo a poner dudas. Esto es para analizar, no estoy haciendo afirmaciones, más adelante capaz que las hago. Dos, creo que efectivamente tenemos un candidato presidente que, violentando normas jurídico-electorales, sigue siendo presidente y sigue siendo candidato en primera vuelta y en segunda vuelta. Sigue utilizando los fondos públicos para hacer campaña. ¿Cómo divides o cómo se desdobla? Que algún entendido electoral y los amigos del Consejo Nacional Electoral me digan, ¿cómo se desdobla cuando va e inaugura una obra, cuando va y reúne a cientos de jóvenes y les da una beca para estudiar en institutos tecnológicos o técnicos? ¿Cómo se desdobla el candidato y el presidente? Pues creo que esto puede dar lugar a diversas interpretaciones. La mía es que está haciendo uso inadecuado de fondos públicos, que eso corresponde a un proceso que debería la Contraloría actuar. La Contraloría debería actuar, que es la encargada de velar por el uso adecuado de los fondos públicos. Pero esto no es de hoy, esto se lo ha venido haciendo permanentemente. Entonces sí me preocupa que haya una línea de acción que no tenga veedores, que no tenga sanción, que no tenga críticos desde la institucionalidad pública. Es decir, hay una institucionalidad pública que cada vez que hay un gobierno como el del presidente Noboa con tintes altamente autoritarios, se somete. Y eso es preocupante para el Ecuador y para el país. Entonces diría, para contestar concretamente a la pregunta, que si de algún lado puede provenir el fraude, no es pues de quien no tiene el control del aparato, del sistema, del relato de los medios de comunicación, del dinero público que se está invirtiendo en campaña, sino no hay posibilidad que sea del otro lado. Pues, si claro, de algún lado viene es del poder. Eso en concreto, esa es la afirmación, es para la reflexión. Pero yo vuelvo a insistir por tercera ocasión que creo que están haciendo una campaña muy errática, ya sacándome mi chaleco de militante del Partido Socialista con una posición asumida de apoyo a Luisa, como un analista político. Creo que están haciendo las cosas para perder y no entiendo.
El relato entiendo en Esmeraldas, de una parte de gente que le está apoyando a el actual candidato presidente, es que el derrame es producto de un acto terrorista. En los relatos, el problema es que uno lanza a las redes y... Pero tiene a la prefecta echándole la culpa a Correa por algo del 77. Exactamente, por ahí va más bien lo que acabo de señalar. Es decir, es lamentable, pero es como un juego de todo vale, y yo digo, les llamo a los ultras, a los mentirosos, a los politiqueros, que piensen que le están haciendo daño al país, porque en unas pocas semanas habrá un nuevo presidente o una nueva presidenta y les tocará convivir con esos falsos relatos, y la gente no olvida. La gente no olvida, parece que que olvida, pero no lo olvida. Entonces, si queremos un país de confrontación, si gana el candidato 1 a la candidata 2 o viceversa, vayan haciendo una campaña digna, llamando a la unidad, analizando los problemas del país. Ya tenemos suficiente con un crimen organizado que no respeta nada, tenemos suficiente con una economía que está destrozada y con una institucionalidad pública inexistente. Otros grandes problemas que deberían ser el tema de la discusión, más allá de que me vio con mala cara, no me vio con mala cara. Este chat dice, pero mi interpretación en la línea tercera, porque no está con la coma, es que quiso decir esto otro. O sea, ya un poco más de seriedad. El país requiere gente seria que se ponga a discutir los problemas del mismo. Gustavo, usted decía que se está trazando una ruta, y al parecer todo indica que es así. Con esta decisión del CNE, ¿cómo hacen las organizaciones políticas, cualquiera, las que están en disputa ahora por la presidencia de la República, para controlar, para verificar, para observar el escrutinio? La recomendación más importante para las fuerzas políticas, soy un demócrata convencido de cabo a rabo, es que coloquen los delegados en cada mesa, en cada junta, en cada recinto, y que rescaten el acta de votación de la Junta, y que hagan su conteo. Esto le recomiendo a ADN y le recomiendo a RC. La única posibilidad de tener una información contrastable en una institucionalidad pública cuestionable es tener tus propios datos, y no veo descabellado, con un buen sistema de recolección de información, con delegados en cada una de las mesas, con la recolección de cada una de las actas, pues vamos a tener una información que nos permita contrastar. Lo que quiero decir es que es mejor tener medidas preventivas para que si a alguien se le ocurriese meterle la mano al sistema, yo sé que hay toda una discusión entre los informáticos, sobre todo, que el tema de los logaritmos, que le sacas al uno, una serie, que intervienes del sistema y se cae el sistema, y hay un efecto espejo, ahí hay un montón de, no sé si son relatos, pero hay un montón de discusión en ese aspecto. Yo lo que diría es que hay que rescatar las actas físicas de cada una de las juntas y hacer tu propia contabilidad. Eso te va a llevar a... Pero anticipando, ligando con lo que decía hace un momento, anticipando que ya se nos vendió un relato en primera vuelta, y horas antes ya se hablaba del triunfo en una sola vuelta del presidente Noboa. Esto es grave. O sea, mucha irresponsabilidad por parte de las empresas encuestadoras, y en especial en una que hizo el Exit Poll, por ejemplo, ¿no? Y una campaña, lo digo, pero por supuesto, y una campaña, porque la campaña del candidato presidente utilizó esa información, claro. O sea, no es... Entonces, políticos serios, yo no quiero, o no queremos, entiendo que nadie en este país que se vayan a las manos o pase a mayores en el proceso de campaña y luego en el conteo de votos. Llamen a la unidad nacional, a la sensatez, un protocolo de participación electoral que impida cualquier tipo de acto de violencia. Y que eso pasa también, es complicado pedirlo, ¿no? Pero los seres humanos deberíamos tener la capacidad de hacer compromisos que se cumplan, de llevar este mes de campaña, ya estamos en campaña, pero la formalidad se abre en unos días, de que tenga ciertas condiciones, ¿no? Que no hay enfrentamientos, no tiene sentido. Vuelvo y repito, en menos de un mes hay una elección y vamos a tener una presidenta o un presidente que va a tener que enfrentar con todo lo que está sembrando ahorita. No siembre en odio, no siembre en tempestades. Gustavo, por cierto, también quisiera pedirte un comentario sobre el rol que deberían jugar los medios. Deberíamos jugar los medios de comunicación en un proceso como este, porque también sumaron al relato del que hablábamos hace un momento, ¿no? Y que fueron
además los que amplificaron, convirtieron casi que en actores políticos a los encuestadores, ¿no? Había de la candidatura de ADN, más presencia en medios tenía el encuestador marchante que el propio candidato Noboa, así de simple. ¿Qué hizo que el Partido Socialista resuelva apoyarle a Luisa González? El momento, es un momento histórico, es una elección histórica. ¿Cuáles fueron las valoraciones más allá de la coyuntura de este 2025, de lo que han pasado en estos 8 años que a ustedes les hizo tomar esa decisión, que entiendo también es una decisión que se habrá discutido puertas adentro y que habrá algunos también militantes del Partido Socialista que no les gustó? Efectivamente fue así, no les gustó y no les gusta, pero recojo lo que decía hace un momento. Ahora me parece que en el mundo, y eso traslado al país, está en juego el debate sobre lo que entendemos por democracia. Ese es un punto medular. Tenemos un liberalismo filofascista que está enterrando al centro, que está enterrando a la centro derecha, y que viene con ínfulas de ser césares o emperadores. Me refiero al presidente Trump, por ejemplo. Me refiero a Milei. Y creo que el presidente Noboa intenta embarcarse en esa ola, y eso es peligroso, no para el mundo, es para el Ecuador también, con todas las diferencias que tengamos de tamaño, geopolítica, quién es nuestro socio comercial, tantas cosas que pueden haber, pero creo que ese es un elemento que estuvo en el debate. Hay una ola de neofascismo que recorre el mundo y que llegó con Bolsonaro, ahora con Milei, y esos chispazos de Daniel Noboa de estar presente en los actos de posesión de Donald Trump, o de ser muy autoritario en cuanto a el manejo de la institucionalidad pública. Habla poco el presidente, pero hace mucho. Un gobierno con tintes autoritarios, un gobierno que hace todo lo contrario que creemos debería ser en materia económica, inversión social, por ejemplo. Un gobierno que presenta una estadística, si revisas las encuestas del INE, de que en su año de gobierno se han incrementado 2 puntos en el índice de pobreza y 2.60 el de extrema pobreza, y cada punto representa cerca de 180,000, o sea, no son números, son seres humanos. Si en un año logra pasar casi 400,000 el nivel de pobreza y casi 500,000 a la extrema pobreza, pues es un modelo que está en entredicho. Es más, me parece que hay una contradicción que hay que ponerle en el tapete. Me parece que estos neoliberales criollos no están entendiendo que incluso en el centro del mundo hay una política proteccionista que no empata con el discurso de la liberalización económica de los mercados y etcétera. Entonces, ¿qué nos hizo alinearnos con una propuesta del progresismo, con todas las diferencias? Uno, y para ser muy esquemático, ganar tiempo, vengo del sector del Partido Socialista que en su momento, en la década pasada, tuvo enfrentamientos duros con el sector, con el presidente del gobierno, y probablemente eso da más valor a la decisión, porque no es que venimos de un sector que hemos estado metidos apoyando todo el tiempo, etcétera. No. Nosotros venimos de hacer la ruptura del Partido Socialista con algunas personalidades, con el sector de las organizaciones sociales, en el 2008, 2010, y luego en el 2012 se da un quiebre del partido. Salimos cerca de 8 años a un espacio que lo llamamos Renovación Socialista, y luego regresamos al partido. Eso es muy importante colocar, porque significa que hemos hecho un análisis profundo. No hay ninguna incoherencia, más bien hay mucha coherencia con el análisis de la realidad. Y en este proceso, perdón que te interrumpa, Gustavo, pero creo que es importante también saber si es que en este proceso ustedes se sentaron ya a conversar con Luisa, por ejemplo, o la decisión, digamos, la adoptan de manera unilateral, autónoma, sin haber hablado con ella. ¿Han hablado ya con Luisa? Y quisiera preguntar, y te pregunto esto porque hay muchos sectores también que forman parte de este ámbito de la izquierda, de la centroizquierda, que dicen, pero es que Luisa va a ser títere de Correa. Y a ti te pregunto, ¿te quedó esa impresión de que Luisa podría hacer eso? ¿O ves en Luisa una candidata que tiene muchos rasgos de liderazgo, de tomar una postura y de precisamente llevar adelante lo que sería una empresa gubernamental al frente del gobierno?
Yo quiero decir con absoluta transparencia que los relatos creados de que Luisa va a ser una caja de resonancia de lo que diga el presidente Correa no tienen fundamento alguno. El temperamento y el carácter de la abogada González evidentemente no es de un discurso fogoso, serio, duro, de confrontación, no es, pero evidentemente tiene sus posturas políticas claras. Y yo debo poner sobre el tapete algo. Yo soy muy leal a mis compañeros del Partido Socialista. Hubo un profundo debate donde en la decisión del 8 topamos fibras y temas sensibles, pero ellos van a ser toda la vida mis compañeros. Sencillamente que estamos en otro momento por la coyuntura, porque hay otra dirigencia y tomamos decisiones en función a algo que se llama democracia y por los intereses del país más que del partido. Eso es importante. El 8, el Partido Socialista tomó una posición más que por el partido, por el país. Pero en el caso de Luisa digo lo mismo. Yo no le voy a condenar porque se hable con Rafael Correa. Yo tengo mis reparos con el expresidente. Luisa tiene derecho a tener sus amistades, sus diálogos, a escuchar, pero evidentemente quien va a gobernar no es Rafael Correa, pues. Va a gobernar la abogada González. El relato del sector que hace campaña por el candidato presidente es el que intenta colocar en el tapete público que solo va a hacer lo que el señor diga. Eso no es así. Eso primero es denigrar a la inteligencia de una mujer. Segundo, es creer que el mundo no ha cambiado, porque en este cambio de mundo, y el expresidente Correa lo sabe, el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, y su rol en la política ecuatoriana también ha cambiado. Él no va a ser el presidente, y entiendo que ese es el problema. Si digo que Rafael Correa es un hombre inteligente, que lo digo ahora, luego van a decir, no, este es correísta. No, estoy haciendo un análisis de la política. Que es a lo que creen reducir además todo el debate político en este país, ¿no? Es un hombre que entiende cómo funciona el mundo, y entiendo que sabrá dejar que su coidearia Luisa gobierne, por el bien del país. Eso es evidente, porque si por ahí alguien le dice, vea, usted va a perder votos, o usted no puede hacer, él va a entender perfectamente. No he migrado a una posición, el Partido Socialista sigue siendo crítico al progresismo. 5 temas que nos diferenciaron en el 2012. Tenemos un librito que ando ofreciendo a todo el mundo que les voy a enviar, pero ahí establecemos 5 diferencias de los límites del progresismo, no solo del gobierno de los 10 años de la Revolución Ciudadana, sino del progresismo latinoamericano, y ahí hacemos un análisis del gobierno del expresidente Correa, y que está vinculado a la institucionalidad pública, el entendimiento de la democracia, es decir, la interferencia en los poderes. Eso no puede volver a pasar, y por cierto, es parte de los 20 puntos que conversamos con la candidata González. Vuelvo y repito, el mundo ha cambiado, y yo veo, y en gran medida a eso se debe que el partido haya decidido apoyar. En gran medida vemos a una candidata González que asume de forma responsable las cosas que deben cambiar, porque si el mundo cambia, y si yo he cometido errores, o si la gente, o yo crea que no he cometido errores, pero la gente, porque yo soy un político y soy un gobernante, mis mandantes me dicen, usted está equivocado en esto, pues tengo que parar asunto, y yo veo eso en la candidata González. Uno, el tema de la independencia de poderes, de institucionalidad pública, el tema de la libertad de expresión. Estamos poniendo una línea específica. El día miércoles vamos a hacer una pequeña campaña en redes presentando el acuerdo, que en realidad es un acuerdo verbal, porque ha habido gente que me dice, hágale firmar. Amigos, amigas, revaloricemos la palabra. En este país, hasta documentos notarizados en el campo de la política, luego pues si la Constitución la viola la primera autoridad del país, o sea... Así es. Yo creo que hay que intentar hacer algo distinto. Yo creo que se puede hacer algo distinto. Es más, creo que llegaría la candidata González con una amplia experiencia de lo que hicieron bien y de lo que deben corregir. Eso es importante. El momento que alguien dice, perfecto, yo cometí estos errores en el pasado y los voy a corregir, pues bueno, se gana mucha adhesión de los sectores que no quieren que este país pase a formar parte de un proyecto de derechas filofascista, extractivista, antiderechos, antidemocrático, que es la discusión en el mundo, ¿no? Pero bueno, entonces, rapidito para que no se nos vaya el tiempo. Lo segundo es el tema ambiental. No olvidamos que en esa década hubo el mayor nivel de
participación de empresas mineras, se abrió el catastro, etcétera, se amplió la frontera petrolera minera. También ahí hacemos una mención, el tema de los derechos exogenéricos. Nosotros entendemos, y yo quiero colocar en el tapete, le agradezco, y lo digo públicamente, agradezco la transparencia de la candidata González de comentarme y de debatir sobre su posición con respecto a temas tan sensibles como la soberanía del cuerpo. Pero habría un compromiso de que si hay iniciativas de los sectores organizados del feminismo, no habría interferencia por parte del Ejecutivo. Es decir, que sigue el canal regular. Y yo digo, eso frente a la globalidad algo nos ayuda. Un cuarto elemento, es lo relacionado a impunidad y lucha contra la corrupción. En este país ya sabemos que hay unos procesos judiciales que en términos de justicia están bien planteados, porque ha habido actos de corrupción, pero también sabemos que hay otro grupo de casos de la justicia que están más bien siendo promovidos con tintes electorales. Ahí no habría interferencia, el sistema judicial debe resolver los casos que están ventilándose en los tribunales. Y cinco, esperamos que el proceso de salida a la crisis sea en función a la convocatoria a un amplio acuerdo nacional. Es decir, terminan las elecciones y debería quien gane y quien pierda sentarse, porque además tenemos un antecedente, tienes las fuerzas totalmente polarizadas en la Asamblea Nacional y vas a tener un ejecutivo que tiene que actuar en materia legislativa con el apoyo de la Asamblea Nacional. Es decir, no pasa por seguir con la riña, o sea, ya, es más, yo invoco que desde hoy paremos la riña. Solo un gran acuerdo nacional nos va a permitir enfrentar de forma eficiente, efectiva, oportuna al crimen organizado. Ellos deben estar festejando que aquí los bandos políticos estemos encontrados, hallarán fisuras para entrar, eso es evidente, hay que impedir. Y para que el aparato productivo se mueva y se genere empleo, también se requiere de un gran acuerdo nacional de inversión pública, inversión privada. Es decir, creo que probablemente la crisis del Ecuador por la que estamos pasando es una de las peores desde la fundación de la República, con estos tres males. No es posible solo desde una orilla, desde los ganadores, sacarle al país adelante. Se requiere de todos y todas. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy gentil por acompañarnos y por conversar aquí de estos temas. Muy amable.